Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de Informa TVX. Iniciamos semana y en esta oportunidad del lunes 13 de febrero del año 2017 pondremos a su disposición el tema de cobros y auditorías a los contribuyentes. Me acompañan, como ya lo he anticipado, Mario Menéndez, director de Cobros y Deudas Tributarias, y José Trujillo, subdirector de Tesorería, ambos del Ministerio de Hacienda. Bienvenidos, un gusto, Mario, bienvenido a Informa TVX. Gracias, mucho gusto, Carlos. Gracias por tomar la invitación. Bienvenido, José. Buenas tardes, Carlos, y un saludo a la amable teleaudiencia de Informa TV. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría que iniciemos un poco con esto, José, para que lo conozcan nuestros amigos de la audiencia. El Ministerio de Hacienda ha anunciado nuevas medidas respecto a impuestos internos. Particularmente me gustaría que toquemos dos aspectos. Y el primero es con el que nos podemos centrar, luego me gustaría tener también la apreciación de Mario sobre ello, es método efectivo para fiscalizar a los contribuyentes. ¿En qué consiste este método de fiscalización? Bueno, normalmente el Ministerio de Hacienda siempre ha realizado auditorías a todos los contribuyentes. En esta oportunidad se ha mejorado la consistencia en los procedimientos, se han focalizado temas específicos a estudiar dentro del área de los procedimientos a desarrollar, al mismo tiempo que se ha seleccionado, digamos, se ha mejorado el sistema de selección de casos a efecto de tener mejores resultados en el desarrollo de las auditorías. Sí. Además de ello, pues ya ustedes vieron algunas medidas que se han puesto en práctica y estamos desarrollando acciones puntuales sobre todas aquellas medidas de recaudación cuyos fondos deben de ir específicamente al fisco y que los contribuyentes han depositado a través de los retenedores, como es pago retenciones, IVA, que son recursos eminentemente propiedad del fisco. Ya sobre eso pues hemos tomado algunas medidas muy puntuales, las cuales estamos desarrollando dentro de este ámbito de aplicación, además de los puntos de análisis que se están desarrollando. Ok, ahora ya teniendo este contexto que nos ha mencionado José, Mario, me gustaría que hablemos la motivación de hacer esto, fortalecimiento de la contribución de la hacienda pública, es decir, que el Ministerio de Hacienda pueda recolectar más a través de tributaciones, hablamos del IVA, hablamos del impuesto sobre la renta, es importante, claro, también vamos a entrar a un periodo que los contribuyentes van a presentar sus declaraciones del impuesto sobre la renta respecto al año fiscal 2016, pero creo que es importante mencionar la necesidad de este tipo de actividades para estar muy presentes en el erario público, en los ingresos de las personas. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Carlos. Creo que toda la población se la hace cotidianamente. La situación del Estado siempre en busca de fortalecer las finanzas para hacer frente a todas sus obligaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, prácticamente de manera sencilla. Lo podemos ver que tiene dos vías para incrementar la recaudación de impuestos. Primeramente, contar con nuevas herramientas legales que obviamente las han estado sugiriendo incluso desde la Asamblea Legislativa, organismos internacionales, o otra opción es ser más eficiente en el cobro de todas las deudas tributarias que ya por ley le corresponden al Estado. Entonces, ese es nuestro principal enfoque hoy en día, ser más eficiente en todo el cobro de esas deudas que ya han cumplido toda la fase legal y que ya son deudas firmes, líquidas y exigibles a favor del Estado. Por lo tanto, nuestro enfoque es cobrar eficientemente todas esas deudas. En ese caso, y vamos entrando al detalle del debate también, José, es cómo garantizar estos mecanismos, que justamente entiendo la segunda medida que está vinculada al control en el incumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto al valor agregado, del IVA y del impuesto sobre la renta. En este caso, cómo garantizar de manera efectiva un ataque frontal a la evasión fiscal, sabiendo que por datos mismos que tiene el Ministerio de Hacienda, para el 2015 hablan un registro aproximado de 750 millones de dólares por evasión del IVA y aproximadamente otros 750 millones de dólares por evasión de renta. Bueno, nosotros tenemos diseñados una serie de mecanismos. Por ejemplo, hay mecanismos muy importantes como el cruce de información con entidades relacionadas, por ejemplo, con el registro público de propiedades, de bienes, ¿verdad? Donde también además existe la declaratoria, ¿verdad?, de quiénes son los miembros que constituyen la junta directiva, los que fungen como accionistas de determinada entidad privada, de la cual nosotros hacemos uso
para poder efectuar cruces de información. La actividad patrimonial de la misma institución nos permite a nosotros tener un enfoque más exhaustivo, como bien lo decía Mario, un enfoque más preciso para una recaudación más eficiente de los tributos, buscando sobre todo encontrar todos aquellos vacíos que muchas instituciones, muchas entidades privadas o personas naturales han utilizado para los efectos de evadir el pago de obligaciones que están legalmente constituidas y que deben de ser aportadas al fisco en su debido momento. Cuando menciona vacíos, José, ¿a qué se refiere? Estamos hablando de vacíos, errores que tienen en la gestión, administración de sus finanzas y de su contabilidad, o en algunos casos que pueden ya caer en ilícitos y lo hacen de manera consciente algunos empresarios o personas naturales. Realmente existen vacíos a nivel de las contabilidades de las instituciones, de todos he sabido, en algunos casos llevan doble contabilidad, en el caso de inventario, ¿verdad? Otras personas utilizan prestanombres para el caso de declararse como accionistas, en otros casos entidades que se declaran en quiebra, ¿verdad? O son embargadas, autoembargadas por sí mismas. Todos esos elementos nosotros los tenemos detectados como parte de las medidas y de los vacíos que utilizan las instituciones para la evasión de impuestos. Sí. Ahora bien, Mario, me gustaría que hablemos también, ya nos ha mencionado José sobre esto, algunos de los vacíos que se pueden presentar en el seguimiento o cómo no pueden en este caso declarar pago de impuestos, pero también hay prácticas muy pequeñas y cómo puede tener el despliegue el Ministerio de Hacienda para ver prácticas muy pequeñas que pueden hacer los usuarios a título individual, personas naturales, pero también en el caso de las empresas. ¿Cómo se puede garantizar ese seguimiento en todo el territorio? Porque claro, es un trabajo bastante fuerte en su despliegue en todo el país. Bueno, los esfuerzos siempre del Ministerio de Hacienda están en desarrollar mejor manejo de la información disponible, tanto presentada en informes por todos los contribuyentes, ya lo mencionaba el licenciado Trujillo, de todas las bases disponibles de los registros públicos. Entonces estamos siendo mucho más eficientes en ese análisis de la información. Por lo tanto, no nos concentramos en una zona geográfica específica, no nos concentramos en un sector económico específico o contribuyentes grandes, medianos u otros. Simple y sencillamente analizamos la información de manera general y de ese análisis de la información nos permite detectar algunas prácticas nocivas para las finanzas del Estado, como por ejemplo documentos falsos. Tenemos muchos casos, lastimosamente, de ese tipo, aquellos contribuyentes que no dan factura en sus establecimientos. Tenemos también otro tipo de prácticas que puede verse de manera sencilla, pero el problema es que si es generalizado, tenemos mucho impuesto que está siendo evadido. Y nuestro principal enfoque es corregir esas prácticas que nos dañan en la recaudación en IVA, puesto que el IVA, primero, no es de los contribuyentes, es un impuesto que es pagado por todos los consumidores finales. Y de igual manera es lo que mantiene el flujo de caja del Estado, que ese impuesto llegue inmediatamente. Por lo tanto, nuestro enfoque no es a una práctica específica, a un sector específico. Simple y sencillamente estamos analizando la información de mejor manera. Perfecto. Hay unas declaraciones, hace unos días estuvo con nosotros en este mismo set el diputado Juan Valiente del Grupo Parlamentario de Arena y hablamos sobre el tema de fiscalización de los grandes contribuyentes y él nos brinda una idea sobre la noción que tiene sobre los grandes contribuyentes y me gustaría hacer el contraste con ustedes si esta idea que nos mencionó es verídica o tenemos que hacer un matiz sobre esto. Quiero invitarles a que veamos el siguiente clip de la entrevista que tuvimos con el diputado Juan Valiente y luego regresamos para tener las valoraciones de nuestros invitados. Precisamente todos debemos pagar nuestros impuestos. Mire, yo recientemente fui a una reunión de jóvenes a hablar sobre el tema fiscal y lo que los jóvenes decían es que todo mundo, incluso personalmente, debe responsabilizarse por el pago de los impuestos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un ciudadano, si no hemos sido nosotros mismos, los que le decimos a un proveedor, mire, y si me lo da sin IVA, ¿por qué no me da recibo simple? Entonces, ahí empieza. En la responsabilidad personal de cada uno de nosotros en que tenemos que pagar nuestros tributos. Por supuesto, hay que fortalecer al ministro de Hacienda para que pueda recaudar de mejor manera los tributos de las empresas también. Pero no se deje engañar por los cantos de sirena que son 1.600 millones. No hay un estudio serio de los 1.600 millones y no se sabe ni siquiera cuánto es IVA, cuánto es renta. Deberíamos hacerlo. Y normalmente las empresas, especialmente las grandes, que son menos de 100, ellas están súper fiscalizadas.
O sea, no es cierto que la gran empresa sea la principal evasora de impuestos, porque en las grandes empresas los agentes del Ministerio de Hacienda están encima, porque son pocas y precisamente por su relevancia. Ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Juan Valiente y me gustaría, José, tener su valoración sobre esto. Él menciona que las grandes empresas no son las mayores evasoras de impuestos porque los auditores de Hacienda están continuamente sobre ellas. ¿Es así como menciona el diputado? Bueno, quizás ahí hacerlo bajo dos enfoques. Claro. Uno, el aspecto cultural. Nosotros como Ministerio de Hacienda estamos trabajando bastante en mejorar el aspecto cultural para que cada uno de los ciudadanos tengamos aquella disposición y plena voluntad de contribuir con el fisco, porque sabemos que lo que nosotros demos al fisco se va a traducir en obras de bienestar social. En el segundo de los aspectos mencionados, relativo precisamente a la presencia de auditores sobre los grandes contribuyentes, ciertamente nosotros ejecutamos planes de auditoría, los cuales están orientados bajo la premisa de una selectividad de casos. Eso indudablemente que da como resultado de que algunos grandes contribuyentes sean fiscalizados, otros de otros niveles, medianos, pequeños contribuyentes también. Lo que sucede es que en la práctica, como lo mencionábamos en el segmento anterior, hemos visualizado una serie de aspectos que creo yo que merecen la atención del fisco y merecen la atención de la ciudadanía. Como lo mencionábamos, por ejemplo, en el caso de la retención del IVA. El IVA es un impuesto que va directo a las arcas del fisco. Los contribuyentes, no solo los grandes, por supuesto, muchos contribuyentes están determinados como agentes de retención. Al recibir estos flujos de dinero, ellos deben enterarlo definitivamente al fisco. Igual sucede con las retenciones que nos hacen a todos nosotros como empleados, ¿verdad? Eso para mencionar dos puntos de inflexión en donde hemos detectado pues la necesidad de fortalecer estos planes, al mismo tiempo que cruzar la información con instituciones con las cuales, por definición, todo contribuyente tiene relación con ellos. Ahora bien, retomando esta idea y complementando, me gustaría tener su apreciación sobre esto, Mario, antes de irnos a la pausa y retomando la idea del segmento, ¿no?, que teníamos del clip de entrevista con el diputado Valiente, es qué pasa en el caso si hay algunas empresas grandes o medianas, independientemente de sus características, pero solicitan servicios de auditores, en este caso contables, y se pueden convertir estas personas en auditores, en personas que no presenten los datos verídicos o hagan, lo voy a decir de una manera quizás muy general, un maquillaje de las cifras, o que tal vez dilaten estos procesos. ¿Es una práctica que ustedes han constatado o han podido ver en algunos casos de medianos o grandes contribuyentes, Mario? Justamente es una práctica, lastimosamente, de algunos colegas contadores y algunos abogados, lastimosamente se pueden prestar para eso, y sí hemos detectado muchas prácticas de ese tipo. No obstante, siempre hay un acompañamiento, ¿no? En algunos casos sí, algunos empresarios, algunos contribuyentes han sido víctimas. Se ha comprobado incluso en algunos procesos penales y en algunos procesos administrativos se han tenido los indicios en los cuales los empresarios han sido víctimas, pero en otros no. En otros siempre hay participación directa, en su gran mayoría, que un contador, un abogado únicamente acata instrucciones de quienes pagan. Entonces, lastimosamente, sí hay un acompañamiento directo entre empresario, contador y abogado. Por lo tanto, se están haciendo planes para tratar de ordenar un poco el sector tanto de contadores como de los abogados, y de igual manera un seguimiento a grupos empresariales. Es decir, si se programa un grupo empresarial, se programa un contribuyente, de la misma manera, si se tienen ya indicios de que hay riesgo, depende del contador, se programa a su despacho contable y se programa a su despacho jurídico para tratar de corregir toda la cartera de clientes que pueda tener el contador. Y es por eso de que ya hay algunos contadores que ya están guardando prisión por haber asesorado lastimosamente para evadir impuestos. Perfecto, Mario. Me pareció muy interesante esta aclaración y me gustaría, José, regresando tras la pausa, que hablemos retomando algunas de las declaraciones que nos brindó el diputado Valiente. Permítanos una pausa, continuamos en el segmento de entrevista de Informa TVX.
Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de Informa TVX, la primera emisión de Informa TVX, lunes 13 de febrero. Y me acompañan en esta oportunidad Mario Menéndez, director de Cobros y Deudas Tributarias, y José Trujillo, subdirector de Tesorería, ambos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República. Retomando entonces el primer bloque, José, hay algo interesante y quiero todavía escudriñar de las palabras del diputado Juan Valiente, en donde nos mencionaba qué tanta claridad o si se tiene una clasificación en el caso de los montos que significa respecto a, en el caso de elevación del IVA y la evasión del impuesto sobre la renta. ¿Hay claridad de estos datos y tenemos datos precisos? También porque lo menciono, una publicación del Departamento de Economía de la UCA habla de un monto para el año de 2015 aproximadamente de 1.600 millones de dólares con respecto a la evasión en el caso del IVA. Entonces me gustaría que nos aclarara un poco sobre este tema de la claridad de los datos y la precisión de los mismos. Sí, definitivamente el Ministerio de Hacienda cuenta con un sistema denominado cuenta corriente. Ahí estamos cada uno de nosotros los que somos contribuyentes y esta cuenta corriente está organizada por tipo de impuestos. Okay. De manera que si yo me pongo de ejemplo que soy evasor en IVA, voy a resultar como evasor en IVA en función de la clasificación que nosotros llevamos en la cuenta corriente. De igual manera, si resulto ser evasor en impuestos sobre la renta, está segmentado de forma tal que la cuenta corriente puede ser una persona, pero es llevada por cada uno de los tipos de impuestos que esta persona, en las que esta persona se ve involucrada o en las que contribuye. De manera que sí, efectivamente, nosotros tenemos datos precisos respecto a los montos de evasión, respecto a cómo se maneja cada uno de los contribuyentes, y precisamente eso es lo que nos permite afinar los métodos y los sistemas de auditoría. De hecho, cuando un contribuyente en periodos anteriores ha mostrado ciertas anormalidades, ciertas deficiencias en el manejo de registros, obviamente que se vuelve un contribuyente predilecto, digamos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que sea objeto de auditoría, por cuanto ya ha tenido antecedentes que lo describen como tal. Ahora, me gustaría que retomemos el tema de los cobros ya con esta aclaración, porque un aspecto que está en discusión y en debate legislativo, Mario, es el hecho de tener un proyecto de ley o una apuesta de ley en el caso de los cobros que pueda agilizarle el trabajo al Ministerio de Hacienda, porque entiendo el procedimiento pasa también, interviene la Fiscalía General de la República ante los cobros que se pueden gestionar. Y me gustaría que hablemos sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que en este caso el Ministerio de Hacienda tiene para agilizar este tema de los cobros y en qué medida también necesita del apoyo o necesita de la experticia o del trabajo de la Fiscalía General de la República para que estos cobros sean efectivos? Bueno, para comprender un poco la idea de la necesidad de una ley de cobro coactivo, explico brevemente cómo es el proceso actual. En el caso del proceso actual para un cobro, por ejemplo, no es que se esté cobrando una simple diferencia de una declaración de impuestos. Es decir, se equivocó un contribuyente y hay un impuesto pendiente de pago, no es de esa manera. Todas las deudas que están en proceso de cobro, en la dirección de cobro, valga la redundancia, son todas aquellas deudas que ya han cumplido el procedimiento de ley para estar exigibles a favor del Estado. O en aquellos casos existe una declaración presentada por los contribuyentes y efectivamente se le olvidó pagarlo o no hizo un esfuerzo por pago. Por lo tanto, es un derecho de parte del Fisco de la República. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa deuda? Primeramente, existe un procedimiento de cobro administrativo en el cual se hacen gestiones vía llamadas telefónicas, por correo electrónico, tratando de buscar el pago oportuno y voluntario de parte de todos los contribuyentes. Si no se tiene una respuesta favorable, se notifica una nota de cobro solicitándole y dándole a conocer al contribuyente de cuánto es su deuda y los medios que puede utilizar. De igual manera, 20 días posteriores, si no hay una respuesta favorable al pago, se notifica un segundo requerimiento de cobro que se llama emplazamiento. Todavía el contribuyente tiene 20 días adicionales para el pago. Lastimosamente, si hace el conteo en los días hábiles que tiene el Ministerio de Hacienda para cobrar en esa etapa, mientras el procedimiento que se lleva a la Dirección General de Impuestos Internos o la aduana, hay un tiempo considerable, lo que en algunos casos algunas empresas utilizan para
trasladar sus bienes hacia sus socios, hacia familiares. Por lo tanto, cuando se trata de hacer efectivo el pago de las deudas, se encuentra con empresas que ya no tienen ningún bien. Porque lo han trasladado todo Lo han a familiar. trasladado, Ok. han dejado sus cuentas bancarias a cero, por lo tanto no hay a quien cobrar esos impuestos. Es por eso que tenemos una cantidad importante de deuda que es de difícil cobro. Por lo tanto, terminado este procedimiento, es que se remiten a Fiscalía General de la República para solicitar el apoyo de un cobro judicial, que es lo que se está haciendo ahora, que es un poco del cambio en el procedimiento que se da a conocer públicamente. Para garantizar el pago de las deudas tributarias, existen mecanismos legales en los cuales la Administración Tributaria investiga si tiene bienes, si tiene vehículos, si tiene cuentas bancarias, sujetos a que puedan ser anotados preventivamente. Es decir, que se solicita a través de Fiscalía General de la República que esos bienes no sean transferibles. Es decir, son de la propiedad de la persona, pero no puede venderlos, no puede comprometer de ninguna manera los bienes. Y de igual manera se inmovilizan cuentas bancarias para garantizar que al momento de hacer un cobro ejecutivo de la deuda exista todavía algo a favor del Estado. Posteriormente de esa todavía en procedimiento administrativo, se solicita y se traslada directamente el expediente a Fiscalía para que Fiscalía General de la República pueda ejecutar el embargo de esos bienes. Todavía el contribuyente tiene la potestad de poder pagar y para que no sea privado de esos bienes. Me comenta por el procedimiento, un procedimiento con bastante nivel de complejidad y lo que significa. ¿Cuál es la base de recursos que dispone tanto el Ministerio de Hacienda como la Fiscalía para hacer efectivo esto, ¿no? Y evitar esto que usted mencionaba, este fenómeno de que algunos declaraban o más bien hacían transacciones a personas cercanas, a familiares y cuando llegaban a indagarlo estaba a cero sus cuentas? Entonces, ¿cómo poder evitar esto y qué recursos disponen ambas instituciones, tanto el Ministerio de Hacienda para identificar a estas personas como para agilizar el proceso del cobro judicial que haría la Fiscalía General de la República, Mario? Bueno, primeramente tenemos una coordinación estrecha con Fiscalía General de la República para tener un entendimiento directo. Es decir, podemos hacer esfuerzos, pero si no estamos enlazados, no existiría un nivel de efectividad considerable. Por lo tanto, tenemos una coordinación con Fiscalía para tratar de minimizar todos esos plazos y así lo hemos estado haciendo. Por lo tanto, con todos los esfuerzos que se tienen, el objetivo es enfocarnos en aquellos montos de difícil recuperación a la fecha. Claro, sin dejar de lado recuperar toda la deuda de fácil recuperación. No obstante, tratar y nuestro esfuerzo de hacer efectivo todas esas deudas que algunos empresarios lastimosamente utilizaron ese tipo de maniobras fraudulentas. Y de igual manera, hay algo bien importante acá, que los contribuyentes en primer momento pueden haber valorado que únicamente estaban difiriendo el pago de sus impuestos, pero para diferir el pago de impuestos o evitar el pago de sus impuestos cometieron una serie de delitos, por ejemplo el uso de prestanombres, simular o uso de identidad de algunas personas, falsificación de firmas, falsificación de sellos, lo cual se le está dando un enfoque diferente, es decir, corregir ese tipo de prácticas que durante años han estado utilizando. Por lo tanto, posiblemente, en algunos casos, así como sea posible recuperar esa deuda, de igual manera se elaborarán avisos para que Fiscalía inicie un proceso por esa posible falsificación, uso de prestanombres y que de igual manera pudo haber derivado un delito de lavado de dinero. ¿Cuánto es el equipo que constituye el Ministerio de Hacienda para esta tarea? ¿Cuántas personas están dedicadas a tiempo completo para esto? Bueno, primeramente, en atención a esa labor, ese esfuerzo se ha creado la Dirección de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras, en el cual ya existimos 60 personas, un estimado, trabajando al 100% de nuestro tiempo para hacer efectivo el cobro de esas deudas. Perfecto. José, ahora me gustaría que hablemos sobre un aspecto que está en debate, o sobre todo ha posicionado la empresa privada. Cuando el Ministerio de Hacienda publica los montos y también las personas que tienen deudas, por ejemplo, un informe del Ministerio de Hacienda para septiembre de 2016 hablaba de 11.111 contribuyentes en mora con deudas mayores a $100.000 o una deuda, digamos, de más de 10 años de duración. Y también se habla de un monto más o menos aproximado de $210.3 millones. ¿Qué pasa? Porque la reacción de sectores empresariales es esta. ¿Por qué se publican los nombres? ¿Se puede dañar el nombre y la imagen de la persona? ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen ante este tipo de declaraciones?
declaraciones, porque lo que se arguye es que todavía no, en algunos casos no se ha vencido en juicio o no es un proceso que ha finalizado, entonces exponer a las personas es dañar la imagen. ¿Qué piensa usted sobre este tipo de declaraciones? Bueno, realmente los 11.111 contribuyentes a que hacía referencia son los que están ubicados específicamente en la Fiscalía General de la República. Okay. Estos 11.111 contribuyentes morosos, que equivalen a más o menos 210.4 millones de dólares, a ellos ya se les practicó todo el proceso de cobro administrativo a que hacía referencia Mario. Es decir, ellos ya vienen de una etapa desde la Dirección General de Impuestos Internos, donde se les hace el llamado si son omisos porque no declararon o si no han presentado su pago o sus declaraciones a tiempo. Luego pasan a la Dirección General de Tesorería, específicamente a la Dirección de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras, quien le sigue todo un proceso, como ya bien lo describió Mario, y posteriormente llegan a la Fiscalía General de la República. Estos 11.111 son aquellos que ya agotaron todas las instancias y están en la Fiscalía General de la República, quien por mandato constitucional debe efectuar el cobro ya de manera coactiva, pues, ¿verdad? Ya con los mecanismos que la ley le otorga a la Fiscalía. A criterio de ustedes, la Fiscalía General de la República está siendo eficiente en esto. ¿Lo menciona en qué sentido? La Fiscalía General de la República, como instancia del Ministerio Público, investiga diferentes tipos de delitos. Dentro de estos, unos que están vinculados hacia el erario público, hacia la hacienda pública. A criterio de ustedes y por la experiencia y por el trabajo que llevan de la mano, ¿la Fiscalía está siendo lo suficientemente eficiente o hay algunos aspectos burocráticos o de males burocráticos que entorpecen hacer efectivos estos cobros? Bueno, yo pienso que toda gestión es perfectible. Sí. Y precisamente por eso Mario mencionaba la creación de la Dirección de Cobro. Tiene una de sus premisas fundamentales es trabajar de la mano con la Fiscalía General de la República. Ya se ha desarrollado una serie de coordinaciones con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de antemano pues tiene una unidad de impuestos dedicada única y exclusivamente al tema impositivo. Sí. Y la coordinación más los mecanismos que hablábamos en el primero de los segmentos, ¿verdad?, que estamos desarrollando, creo que nos va a permitir a ambas instituciones poder dar resultados mejores en cuanto a la recuperación de la mora tributaria. Estamos por cerrar la entrevista, pero me gustaría, formule esta pregunta para tener las apreciaciones de ambos. Es más general, estamos en un ambiente de debate o de discusión de reformas y ajustes fiscales, en la medida en que el gobierno pueda tener más formas de obtener ingresos, pero a la vez la capacidad de gestionarlos y administrarlos de la mejor manera. ¿Cómo se vincula este debate que está de reforma fiscal o de ajustes fiscales, particularmente el tema de los cobros y particularmente el tema de que obtenga ingresos del erario público a través del impuesto sobre la renta, del IVA y otras expresiones o circunstancias contributivas para que le ayuden al Estado a desarrollar sus acciones públicas? Yo creo que efectivamente en este momento donde se debate mucho referente a las medidas que hay que tomar respecto al tema del factor liquidez del Estado, precisamente el contar con un mecanismo, una dirección especializada en la gestión de los cobros, casa perfectamente dentro de lo que se ha conversado con el Fondo Monetario, con los mismos partidos políticos, ¿verdad?, piden de que se hagan efectivas todas las deudas, que se combata, digamos, la evasión, la elusión fiscal. Y por lo tanto creo que el accionar de la Dirección de Cobros viene en un momento preciso y en una instancia precisa para contribuir precisamente en la optimización de las medidas fiscales que están actualmente en discusión. En ese caso, Mario, ¿cómo la Dirección de Cobros, para seguir con esta idea, puede aportar para gestionar más fondos? Y creo que, y ha mencionado una palabra muy oportuna también, o sea, es el tema de la liquidez. El Estado necesita fondos y está en la búsqueda en este momento de emitir títulos valores o de deuda para que tenga lo suficiente de dineros para las diversas actividades ordinarias o de programas de política pública. Entonces, ¿cómo podemos conectar estos elementos como parte de la Hacienda? A veces en principio se ve como algo complejo, técnico, pero es muy importante que la ciudadanía lo conozca porque es la manera en cómo el Estado sostiene sus actividades diarias. Bueno, tal vez retomando un ejemplo práctico,
Como persona asalariada, por ejemplo, si yo tengo deudas y no tengo con qué honrarlos, oportunamente, tengo dos opciones. O tengo un nuevo empleo que me va a permitir tener mayores ingresos, o veo efectivamente si tengo alguna deuda a favor que me pueda ayudar. Si no tengo una posibilidad de un mejor empleo, una oportunidad de mejores ingresos, obviamente recurro a cobrar a aquellos amigos o aquellos no tan amigos, o al menos en el momento del cobro de la deuda, que me paguen y honren esa deuda, porque esa liquidez que en un momento tuve, yo la trasladé hacia una persona. Entonces, similar pasa con el fisco. El fisco necesita recursos y tenemos una cantidad considerable en deudas a favor del Estado. Ya lo mencionábamos al inicio, por ejemplo, en cobro administrativo a octubre del año pasado teníamos un saldo de 111.57 millones en deudas a favor del Estado. En la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal de Apelaciones, que esas terminado el procedimiento de ley para volverse deuda líquida, firme y exigible, teníamos una cantidad superior a los 400 millones. Por lo tanto, más la deuda que estaba en total en Fiscalía General de la República, suman 675 millones de dólares. Es decir, si incrementamos la labor de recaudación, si incrementamos la práctica, en mejores prácticas para el cobro de esas deudas tributarias, eso se convierte en liquidez inmediata del Estado. ¿Por qué? Si ya son deudas a favor del Estado que terminaron todo su proceso legal, obviamente ya no hay un recurso legal al cual puedan recurrir las empresas. Eso le da mayor liquidez y le da mejor financiamiento al presupuesto, por lo tanto, no le da necesidad de estar recurriendo constantemente lastimosamente a préstamos, y de igual manera también nos ayuda con los organismos internacionales, porque eso significa de que somos eficientes en cobrar las deudas. Por lo tanto, un Estado solvente y que efectivamente está haciendo de mejor manera las cosas. Perfecto, Mario, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. No, un gusto. Gracias, Carlos. José, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estuvieron con nosotros Mario Menéndez, director de Cobros y Deudas Tributarias, y José Trujillo, subdirector de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.